Capítulo 1. En este capítulo se ve un personaje llamado Marco Vitalis, quien era también conocido como el Asiático. Él no lamentaba derramar sangre, él decía que era lícito, si era en defensa de su imperio. Al Asiático lo llama o lo convoca el rey para hablar de sus asuntos religiosos. Luego, el Asiático se pone a pensar las causas por las cuales él fue llamado. Comenzó a pensar en cada tipo de religión que conocía y que le gustaría a Nerón. Al final, él se embriaga y se acuesta a dormir, esperando que sus sueños le ayude, porque el día siguiente sería un día más complicado. Capítulo 2. Vitalis pensaba sobre cómo era cada civilización que conoció de Asia, porque el César le iba a preguntar algo sobre eso. Vino el César, que a Vitalis no le pareció para nada un César, pero era uno. El César le pareció extraño, seco en sentimientos y muy poco impresionable. Después de un rato de adquirir conocimiento mutuo de quién eran ellos, el César le preguntó sobre los judíos y su cultura. Vitalis no era muy fanático de los judíos al parecer, pero le tuvo que expresar lo que sabía. El César le preguntó por un tal ungido que es una figura importante en la cultura judía. Y Vitalis le habla sobre que él algún día vendrá y rescatará a su pueblo, que vendría siendo los judíos, de sus enemigos. Capítulo 4. Empieza Vitalis leyendo unos pergaminos y luego comienzan a hablar de un personaje llamado Pablo. Este personaje era una persona que era muy metida con lo de su país. Él iba en contra de los judíos, pero llegó un día en que se le apareció Cristo. Entonces, desde ese día, Pablo empieza a hablar sobre tal Cristo y enseñar sus doctrinas. Luego, ellos continuaron hablando sobre los problemas entre los judíos y romanos. Mencionaron a un tal Jacobo que decía ser sangre del Cristo. Jacobo fue muerto, apedreado por los judíos, mientras una autoridad romana no estaba presente. Los judíos eran dañinos, muy peligrosos, según ellos, pero Vitalis no entendía por qué el César tenía interés, quería saber más sobre esta civilización. Si entre ellos había conflicto, entonces él le dejó ese problema al vino itálico. Capítulo 5. En este capítulo podemos ver que Vitalis despierta de una pesadilla causada por los mismos judíos. Vitalis fue donde estaba Nerón y él llevó a Vitalis a la corte, acompañándolo. Vitalis sintió que él debía estar presente en la corte, se sentía parte de ese lugar. El capítulo finalizó hablando sobre un tal Simón que le decían Petros. Los romanos estaban poniendo orden en su nombre, llevándolo a la corte. Capítulo 6. Este capítulo arranca de que a Nerón no le agradó lo que respondió Vitalis. Vitalis empezó a sentir un tipo de acusación, tanto que la presión pesaba, se podía sentir, o sea que pesaba. Vitalis se queda pensando en por qué Cristo murió por un gobernador romano. El capítulo finaliza en que Nerón le pregunta a Petro el origen de las enseñanzas de Dios. Capítulo 7. Este capítulo comienza con Nerón preguntándole a Vitalis en qué él pensaba, o sea, con respecto a lo que Petros había transmitido. Vitalis responde que no puso mucha atención porque es un judío que estaba hablando cosas sin sentido. Nerón le dice a Vitalis que debe averiguar cómo los discípulos se unieron a Jesús. El Nerón, por el cansancio, le permitió a Vitalis que se dirigiera al tribunal. Capítulo 8. Este capítulo empieza hablando sobre qué los discípulos estaban difundiendo. Los discípulos difundían sobre la segunda venida de Cristo. Nerón pensaba que lo único que estaba haciendo Jesús era propaganda. El Nerón también pensaba que Jesús hacía esto
para llamar más personas, para tener más seguidores. Vitalis comenzó a hacerse varias preguntas y pensó que Pilato había hecho bien en crucificar a Jesús. Cuando Vitalis se va a dormir, comienza a tener sueños de leprosos que gemían de dolor. Vitalis no pudo descansar. Capítulo 9. Este capítulo empieza Petros narrando, contando la historia de Jesús, específicamente cuando la mujer del flujo de sangre fue sanada y cuando la hija de Jairo es resucitada. A Nerón no le agrada nada de lo que decía Petros, y menos cuando escuchó sobre la resurrección de la hija de Jairo, porque él decía que las hembras no servían para nada. Nerón se burlaba de cada una de las cosas que decía Petros. Luego Nerón comenzó a hablar sobre qué es lo que Petros hablaba, sobre que a él le daba hambre. Entonces Petros narró la historia de los 5 panes y 2 peces, y dijo cómo se multiplicaron, cómo esa cantidad de provisiones pudieron dar de comer a más de 5,000 personas. Nerón seguía burlándose de Petros y dijo al final, que él prometía que la comida que él iba a dar iba a ser más abundante que esa. Capítulo 10. Empieza Nerón, Vitalis y más personas comiendo. Nerón comenzó a preguntarle a Vitalis si creía en lo que Petros había dicho, pero Vitalis le respondió que no. Nerón se estaba comparando con Jesús por cómo nació y demás cosas. Al final, Nerón comenzó a decir que Jesús era un Dios encarnado del antiguo Egipto. Nerón le preguntó a Vitalis si creía que era un Dios encarnado, y Vitalis por miedo le dijo que sí. Capítulo 11. Empieza Nerón diciéndole a Petros que siga narrando, pero que no diga cosas que no eran reales. Entonces Petros asintió con la cabeza. Petros comenzó a contar y Nerón parecía más interesado en el tema. Ellos creían en todo lo que Petros decía, pero no le gustaba porque ellos entendían que para seguir a Jesús tenían que morir como él. Nerón se quedó sin palabras y le dijo a Petros que si él creía que Jesús no quería riquezas, entonces Petros le contó la historia de lo joven que hacía todos los mandamientos, pero que no quería abandonar sus riquezas. El capítulo finaliza que Jesús diciendo que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que entre una persona que tiene su confianza en el dinero al reino celestial. Capítulo 12. Empieza con Rocio y Vitalis platicando. Hablan sobre el comportamiento y actitudes que tiene Nerón. Aunque Rocio no estuviera de acuerdo con Vitalis en algunos puntos, prefirió no decírselo. Luego de un tiempo de conversación, Vitalis le pregunta a Rocio si cuando Cristo nació ocurrió algo en los cielos, y éste le dice que podría averiguarlo, y luego se retira muy sonriente. Capítulo 13. Vitalis llega a un lugar seleccionado para el tribunal. Él pregunta sobre cuánto tiempo Marcos y Petros llevaban conociéndose. Él dijo que tenía alrededor de más de 20 años. Vitalis comienza a preguntarse sobre el nacimiento de Jesús, su fecha y espacio geográfico. Capítulo 14. Este capítulo inicia con Petros narrando el viaje de Jesús hacia Jerusalén. Luego de esto, él narra cuando Cristo maldice la higuera. El César estalla de ira, pero Petros continuó.
y terminó con su relato. Comienza con Nerón, muy estupefacto por lo anterior. Aún así, le dice a Petros que cuente qué pasó las horas antes de la detención de Jesús. Petros habla sobre el complot que le hicieron a Jesús. Petros contó sobre la conversación que estos estuvieron, la de que Petros lo iba a negar antes de que cantara el gallo. Capítulo 16. Petros continúa hablando de la cena del Señor y la actitud que habían tomado sus compañeros cuando Jesús había anunciado la negación de Petros. Siguiendo su relato hasta el arresto de Jesús, el César, intrigado por lo sucedido, pregunta: ¿de los discípulos de Cristo había uno intentado salvar a su Señor? Petros se confiesa diciendo que éste sí había atacado a un siervo del sumo sacerdote. Pero el César quería saber si más de ellos habían atracado a otros. Inesperadamente, Marco dice a toda voz que no. Nerón, muy confundido, inició a preguntar y a decir muchas cosas, pero Petros continuó con su relato. Cuando se llevaron a Jesús, Petros quedó muy conmovido que se echó a llorar. Capítulo 17. Comienza con un cuerpo todo envejecido. Resulta que antes que el anciano muriera, fue el único que defendió a Jesús. También podemos ver que el anciano se mantuvo más con fe que el mismo Pedro, porque Pedro negó a Jesús 3 veces. Mientras Petros relataba y miraba al César, se veía que el César tenía un velo de desprecio. En el César se notaba que no sentía pena por los judíos. Petros va contando que cuando llevaron a Jesús a donde Pilato, Pilato no estaba muy seguro de crucificarlo. En un punto Pilato se dio cuenta de que Jesús era peligro, que no era peligro, y llegó a conclusión de que nada más habían entregado a Jesús por envidia. Pilato también pensó que había posibilidad de liberarlo. Capítulo 18. Comienza con Petros, diciéndole al César que la historia había terminado en la cruz. Que si nada de eso hubiera pasado, Petros no estuviera al frente del César contándole esta historia. Y también se hubiera terminado todo en la cruz, como dijo María Magdalena. María, la madre de Jacobo, y Salomé no hubieran ido a comprar especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús y no se hubieran dado cuenta que la tumba estaba vacía. Cuando las mujeres entraron a la tumba porque se habían dado cuenta que estaba vacía, entraron y vieron un hombre sentado en la derecha con una ropa blanca. Las mujeres se asustaron, pero el hombre les dijo: no temáis. Capítulo 19. Comienza con Vitalis y Rocio hablando. Rocio va emocionado donde Vitalis y le dice que adivine qué fue lo que encontró. Vitalis, desanimado, le dijo que no está de humor para estar adivinando. Rocio había descubierto dónde había nacido Jesús. Jesús había nacido en Jerusalén, Belén, en esos tiempos de Herodes. Herodes, antes de ser rey, él vivía al otro lado del Jordán. Herodes aprovechó la situación política que tenían los judíos para apoderarse del reino. Herodes, después de haber tomado el poder, se aseguró de que todo bebé varón fuera eliminado. Pero fue un milagro que no se fueron muchos bebés que murieron. Vitalis, confundido, le pregunta a Rocio que si Herodes tenía miedo a que perdiera el reino, y Rocio le contestó que no sabía. Capítulo 20. Comienza con el César, súper contento recibiendo a Vitalis. Mientras los sirvientes le servían las bebidas a Vitalis y al César, el César le dijo a Vitalis que él lo había invitado para trabajar. El César le había dicho a Vitalis que estaba cansado de que Petros les relatara más historias irienetales.
El César indignado no podía soportar a los judíos y sus prácticas, y él se encontraba más repulsivo a los que seguían a Jesús. Vitalis se sentía aún más incómodo, comenzó a sentir náuseas. El César llegó a la conclusión de que los judíos eran verdaderamente peligrosos porque estaban esperando a Jesús. Vitalis, sintiéndose aún peor, pensaba de que el César estaba hablando porquerías. Su aborrecimiento no se dirigía hacia Petros, sino que se irradiaba hasta hacia todos sus religionarios. Capítulo 21. Comienza con que Petros lo iban a llevar a la cárcel. Vitalis tardó un poco en llegar y todavía menos en que franquearan la entrada. El guardia que acompañaba a Vitalis le dijo que hoy todos están desesperados en escuchar a Petros. Vitalis, preocupado, le pregunta a Petros que si más gente lo habían visitado, y el carcelero le dijo que vinieron 3 hombres a verle, su intérprete y 2 hombres más que le llevaron comida y ropa. El carcelero le abre la puerta a Vitalis y Vitalis entra en densa oscuridad hasta que se encuentra a Marcos y a 2 hombres más que sus nombres eran Alejandro y Rufo. Capítulo 22. Comienza con Marcos indicándole un pasaje a Vitalis, pero antes Vitalis le pide al carcelero una antorcha. Mientras Vitalis comienza a leer, comienza a encontrarse familiares, algunas historias, pero en otra parte ve muchas que no conoce. Mientras Vitalis iba avanzando, se percataba de que cada episodio, por muy sencillamente que pudiera estar narrado, no hacía sino recoger los recuerdos de un testigo ocular. Vitalis aprendió en que Jerusalén iba a ser destrozada y que no iba a quedar nadie, absolutamente nada. También aprendió que Jesús iba a venir a escoger a sus escogidos de todo el mundo para que vayan con él y vivan felices y eternamente en el reino. Capítulo 23. Comienza con que después que Vitalis se le abrieran los ojos, que había visto la verdad, decidió no apoyar al César una vez más. De hecho, ya había concebido el propósito de retirarse del campo de batalla a una hacienda familiar. Vitalis pensó en mentirle al César para poder irse al campo y poder relajarse. Vitalis le ordenó a los carceleros que no le avisen que él se fue de la ciudad para no tener problemas con el César. Vitalis comenzó a sentir libertad. Comenzó a sentir que se iba haciéndose más feliz y que toda su infelicidad se estaba yendo. Al ver Vitalis que todo era maravilloso y espectacular, comenzó a dudar de que era imposible de que todos esos dioses que él había adorado desde pequeño crearan algo tan hermoso y tan maravilloso.